amigos. Tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Melanio Paredes, quien pertenece a un grupo de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que en un momento dado pensábamos en que estaban bajo la influencia del doctor Fernández, pero en el momento más importante no se equivocaron y se quedaron en su partido. Hoy el partido anuncia un congreso que es el 9º congreso que lleva el nombre del doctor José Joaquín Vidó Medina, y que nosotros vamos primero a hablar con el profesor Paredes sobre ese congreso. ¿Cuál es la agenda a tratar? Primero, ¿qué es un congreso en el PLD? ¿Qué significa un congreso? Y después, en este congreso, ¿cuál es la agenda? Gracias, Melanio. Gracias, Julio, y a los amigos del panel. Tengo que enfocarme bien para no confundir las revistas con síntesis. Claro. Bien, el partido tiene 3 tipos de congresos. El congreso ordinario, que es el que estamos celebrando ahora, congreso extraordinario, y se convoca en el interín del periodo de 5 años, antes, ahora 4 años, y el congreso elector, que es el que escoge los candidatos. Es el organismo más alto del partido. Es el organismo más alto del Partido de Liberación Dominicana, y su primer congreso se celebró el 15 de diciembre del año 1973, que llevó el nombre de Juan Pablo Duarte, y en el cual Bosch asumía como programa de gobierno o como plataforma programática no el socialismo ni el capitalismo, sino la continuación de la obra de los trinitarios. Si esa es la cúpula de mando de una organización política, en el PLD el Congreso está arriba, ¿qué le sigue más abajo? Más abajo del Congreso está el Comité Central. Bien, ¿y después? Y después el Comité Político, que es un órgano del Comité Central. Muy bien. Al que se debe y debe rendirle cuenta. Todos los miembros del político son del central. Tienen que ser necesariamente. Entonces, debajo del comité político, ¿qué están? Debajo del comité político, del comité central, entonces están las estructuras provinciales, municipales y de intermedios. Si yo voy mañana donde Melanio, a mí me encanta el PLD, me cautiva, yo quiero ser miembro. Tú me dices, oh, sí, yo te presento, pero tienes que hacer un cursillo de cristiandad. ¿Cómo se llaman esos cursillos que ustedes hacían? Antes eran los llamados círculos de estudios de formación política, y naturalmente también tú podías entrar por otra ventana. Si tú eres una personalidad, el comité político tiene la facultad de darte la condición de miembro sin que pasara por eso llamado cursillo de cristiandad. ¿Existe ahora cuál es la forma de ingresar a ese partido? No, ahora simplemente la decisión libérrima de yo quiero pertenecer al partido. ¿Cuál es la agenda de la 9ª convención? Primero, en el año 18 y 19 se aprobaron 2 leyes. En el 18 la ley de partidos, 33-18, y en el 19 la ley de régimen electoral, la 15-19. Lo primero que tiene que hacer el partido es alinear su norma a lo que dictan esas 2 leyes. ¿Ajustarse a la ley? Sí. O sea que los estatutos del PLD tienen que adecuarse a esta nueva ley. Sí. Ya no pueden tener, vamos a decir, sus propias condiciones. La tiene porque el estatuto es la constitución de un partido. Ahora bien, cuando Bosch, los congresos se celebraban cada 4 años. Pero, profesor, si todos los partidos tienen que adecuar sus estatutos a la ley de partidos y a la nueva ley de régimen electoral, entonces todos los partidos terminarán con el mismo estatuto. No necesariamente. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Porque la Constitución y las leyes plantean temas genéricos. Ya hay una serie de especificidades. No, exacto. Tú puedes hacer tus estatutos, pero que no choquen con la ley. Perfectamente. Y pueden ser diferentes. Pero hay 2 cosas pero para decirte que yo quiero dejar claro. Y perdóname que te lleve, está bien, por el público que está pensando. Hay 2 cosas que siempre a mí y a mucha gente lo ha preocupado. Número 1, los estatutos de un partido no pueden tener conflicto con las leyes electorales. De ninguna manera. Tienen que tener no exactamente igual. Y segundo, la organización de los partidos, la organización por barrio, por país, por provincia, tiene que ser igual a lo de la Junta Central Electoral, es decir, la mesa tal, usted tiene que tener un comité de base en el barrio. No necesariamente, aunque sería lo recomendable, lo ideal. Por ejemplo,
en los tiempos de Bosch hasta el 2001 los congresos eran cada 4 años. Como se aprobó en el 94 en la reforma, elecciones cada 2 años, entonces siempre coincidía la fecha del congreso con un proceso de campaña interna. Entonces el PLD decidió espaciar esos periodos a 5 años. Pero la ley de partido dice ahora que todos los partidos deben renovar su dirección partidaria en un periodo que no exceda el mandato presidencial, es decir, 4 años. Bien, cuando tú tienes que te dan la directiva del PLD y tú de buenas a primeras encuentras que el secretario de Asuntos Agrarios no es necesariamente el que está de ministro, sino que una persona que está ahí, realmente ese gabinete partidario, que es el presidente, el vicepresidente y todos esos secretarios, por ejemplo, el caso que se dio con Félix Bautista y Víctor Díaz, uno era tesorero del partido y el otro era organización, y ninguno era del comité central político. Y fue un error que cometió el Partido de Liberación Dominicana que tenemos que corregir ahora, de que cuando los dirigentes se fueron al gobierno, también preservaron la función partidaria. Entonces, por ejemplo, Reinaldo Pared Pérez siempre fue secretario general. Asume la senaduría cuando el PLD alcanzó la mayoría en el Congreso del 2006, y desde esa época fue secretario general y presidente del Senado, salvo una vacación en que ahora no se va a modificar. Entonces, ¿qué pasó? Que podía ser un excelente presidente del Senado, pero un mal secretario general, porque no podía ocupar con la misma efectividad ambas funciones. Pero usted no va a lograr que la gente que están en el partido no vayan al gobierno cuando el gobierno está arriba. Pueden ir, pero tan pronto vayan al partido, tienen que resignar los puestos. Tan pronto vayan al gobierno, deben resignar los puestos en el partido, tomando una licencia o simplemente renunciando a la función partidaria para que el que esté en esas funciones fundamentales del partido esté en 24/7. Bien, reconoces el que Reinaldo no podía estar en ambos. Sí, pero yo te pregunto, un partido desde el 73 hasta que sale Leonel, con 2 solo presidentes, ¿eso no era antiestatutario? Sí, es parte de nuestra... Leonel y Juan Bosch. Es parte de nuestra estigma histórica. En este país suele personificarse en determinadas figuras los liderazgos. El PLD, el éxito que tuvo de poder sobrevivir a Bosch de manera exitosa fue por el liderazgo colectivo. O sea, a partir de la muerte de Bosch se asume un liderazgo colectivo en donde Danilo y Leonel juegan un papel fundamental. Pero ese tipo de continuidad en los puestos por tantos años llega a endiosar a la gente. Y te piensa que eres imprescindible. Y resulta que los cementerios están llenos de imprescindibles. ¿Cuáles son los principales puntos a tratar? Primero, en el Congreso. Primero, adecuar los estatutos a la ley y a nuestras propias urgencias. Bien, segundo, una vez podamos adecuar los estatutos, entonces pasar a elegir, que es lo fundamental, las autoridades principales del partido. Con un dilema que tenemos ahora. Las autoridades principales del partido son su presidente y su secretario general. ¿Cómo se eligen? No lo elegía el Congreso en su desarrollo, sino que era por sufragio universal, con voto directo y secreto. Tanto Leonel Fernández como Reinaldo Pared fueron electos en el 2005 así. O sea, no lo elige el Comité Central. Bueno, pero el Congreso es voto directo, todo el que esté ahí va a votar. Sí, pero el Congreso lo que elegía antes era solamente a los miembros del Comité Central. ¿Y ahora qué va a elegir? Ahora tiene que elegir al presidente, al secretario general y a los miembros del Comité Central al mismo político tiempo. No. No, porque el comité político se elige una vez por delegación, estén electos los miembros del comité central. Ah, es el central que elige lo del político. El central que elige el comité político. Y ustedes van a elegir ahora el comité central. ¿Y cuántos son? ¿500 cuántos? Bueno, éramos 650 hasta la división. Ahora estamos sesionando con 467. ¿Y piensan mantenerlo en 400? Esa es una discusión. Bien. Es una discusión por un problema elemental, yo te explico. Hay líderes locales que ganaron su alcaldía, sobrevivieron a la ola de cambio, ganaron sus alcaldías y son alcaldes, son directores. En el partido se dice, esa gente tiene liderazgo local. Esa gente tiene que tener el comité central porque demostraron que tienen poder de convocatoria, que tienen arrastre. Sí, entonces, pero ustedes hace mucho
que llevan, el que elige el pueblo lo llevan a ser autoridad en el partido. Así Por ejemplo, tú te recuerdas que Abel pasa al comité político porque ganó la diputación presidencia y la presidencia de la Cámara. Y, Así es. y eso va a seguir así. Sí, hay una propuesta en la modificación estatutaria. La vicepresidenta igual. Está bien, pero ahora hay una propuesta que todos los alcaldes electos, que fueron unos 65, y los directores, que son unos 119, todos pasen a ser miembros del Comité Central. Entonces tú tendrías que dejar esa cuota fija y elegir entonces la diferencia. Para eso hay que poner un tope. ¿Cuánto vamos a hacer? Yo creo que el PLD, que tiene mayor cantidad de miembros en su Comité Central, más que el Partido Comunista Chino, pero es una realidad de que todo el mundo quiere los galones. ¿Hay algún otro punto importante que se va a tratar? Sí, porque al mismo tiempo el partido tiene que poner al día su declaración de principio. ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos un partido de derecha, de izquierda, de centro. Y le hago un cuento, me contaba un miembro del Parlamento Centroamericano, que tal vez es un foro ahí, retórica, no hace más nada. Pero allí hay gente de izquierda, los de Nicaragua, los de Venezuela, se sientan a la izquierda, como en cuando surgió en Inglaterra, el la problema corriente de derecha, los gerondinos y los corriente, otros. sí. Entonces, los de derecha, que ahí habían, se sentaban ahí. ¿Y dónde se sienta el PLD? Se sentó en el centro, porque no era ni del eje cubano, pero tampoco era del eje de la ¿Hay algún punto a tratar específico que se diga, ya el PLD no es gobierno? Sí. Para que hagan una adaptación mental de que eso se acabó. Diagnóstico y evaluación del tiempo que tiene el Comité Central y de los procesos electorales del 2020. Y que de alguna manera el discurso del presidente Medina en la apertura del Congreso marque esa pauta. Un discurso en que se reconocen errores, con humildad se dice, nosotros no fuimos la mejor versión. Profesor, con humildad no, el presidente lo que dijo fue que que no hubo dinero, nadie caminó. Bueno, ese es un elemento, pero fue mucho más amplio su discurso en ese momento, pero también reconocer que nosotros estaremos a partir de enero, o que se cumpla la tregua de los 100 días, defendiendo las reivindicaciones económicas y sociales como legado de los gobiernos del PLD. Pero aquí todo el mundo, y esa clase media, tiene un estatus hoy, y tiene un vehículo, y vive en un apartamento en uno de esas zonas céntricas de la capital. Ahí hay unas reivindicaciones que son el legado de 16 años consecutivos del Partido de Liberación Dominicana. Pero hay algo que yo quisiera que te tome un ratito para que nos lo explique. Es indudable que este es un sistema presidencialista. Es indudable que el presidente Fernández dijo en una oportunidad, el que es presidente de la República es el jefe del PLD. Ahora, es indudable que existe una nube oscura sobre el partido de ustedes, que ya se puso de manifiesto cuando el presidente no dividió, no. Hubo un desprendimiento de una parte pequeña pero importante, en la que se vio lo siguiente: personas que se fueron, esperaron ganar en sus comunidades para luego irse. Es decir, muchos que se postularon como dirigentes del PLD y se unieron al partido, tan pronto ganaron, pasaron a la fuerza del pueblo. Mi pregunta es, ¿todavía ustedes tienen duda y por eso a veces hacen juramentaciones masivas, etcétera? ¿O ya cree que eso se acabó y que ya Leonel tiene lo que tenía, o van a seguir caminando gente para allá? A partir de este Congreso eso va a quedar finiquitado. Es más, usted mismo, cuando se declaró candidato, nosotros creíamos que era un candidato pro Leonel dentro del partido. Y fui un candidato de la equidistancia y que finalmente entendí que debía quedarme en mi partido y me quedé en mi partido. Fíjate, Julito, con un solo acto nosotros hicimos en Dominican Fiesta, donde juramentamos personalidades, ex ministros de las Fuerzas Armadas, connotados dirigentes del antiguo Partido Reformista, intelectuales y jóvenes. Con ese solo acto recogimos todos los granitos que se habían ido en algunas provincias. Y va a seguir así. Este Congreso va a ser definitorio. Tú te recuerdas que ellos anunciaron su Congreso del Pueblo, Juan Bosch, lo anunciaron con bombos y platillos. Ya nuestro Congreso opacó eso. Este Congreso opacó eso. Este fin de semana el partido reunió a su dirigencia en todas las provincias del país
¿Preparándose para qué? Preparándose para recibir este fin de semana 14 documentos, uno de ellos el que tú decías, diagnóstico y evaluación, con un cuestionario para que la gente haga catarsis. ¿Por qué perdimos las elecciones? Bien, ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que se observan en cada demarcación? Y díganlo con absoluta libertad. Hoy día, ¿quién es el Bosch, el Leonel y el Danilo del PLD? Mira, el jefe político de es interesante, o sea, innegablemente que el principal activo hoy del PLD es Danilo Medina, porque es su expresidente, el único que tenemos como expresidente, y eso tiene un peso en este país. Y sobre todo, después de un gobierno de 8 años, que él apareció con una alta valoración de la ciudadanía. Sí. Pero ahí también tenemos a la vicepresidenta Margarita Cedeño, una mujer con una larga data en términos de servicio, de la primera dama y luego la vicepresidencia de la República, que nunca se vio envuelta en ningún tipo de escándalo. También otro principal activo, Gonzalo Castillo, que no pudo desarrollar su campaña a sus anchas, porque cuando quiso hacer campaña llegó la pandemia. Domínguez Brito, el que era ministro de Educación. Todos los que han sido precandidatos nuestros. Así, entonces, con una nota muy especial, y es que ya el expresidente Medina no puede, por razones de la Constitución de la República, aspirar de nuevo. Y eso le permite la condición de convertirse en ser árbitro, que no lo había cuando estaban él y Leonel, no había árbitro. Entonces, eso nos da a nosotros la posibilidad de que se desarrollen los liderazgos. A juicio tuyo, muy personal, ¿cuándo debe el partido, a 4 años de las elecciones, de buscar su candidato temprano? Al menos 2 años antes. ¿Al segundo año? Sí, al segundo año. ¿Y usted cree, profesor, que existe el ánimo, ya pasado este congreso, cuando termine, de buscar algún sector del PLD, de volver al Congreso a buscar la habilitación de Danilo Medina? Todo es posible en la vida, solo que la propia correlación de fuerzas en el Congreso lo hace difícil, porque se requeriría una mayoría calificada. Sí, pero puede ser que en un momento ustedes no tienen la mayoría, pero en un momento que se necesitan algunas leyes, el voto de ustedes, puede que se pueda negociar eso. Gracias el presupuesto. Para el presupuesto una ley orgánica. ¿Se necesita eso? Para pasar el presupuesto necesitan. ¿Cuántos legisladores tienen ustedes? 69. ¿De cuánto? Después, la mayoría son, creo que unos 106. No lo tiene el PRM. ¿Y tienen 79? Nosotros tenemos 69. Hay que contar con nosotros. ¿Usted tiene más de la mitad? No, porque son 190, la mitad. Pero ellos no tienen. Yo no estoy viendo la cantidad. Y en el Senado no tienen nada. Y en el Senado. Tampoco en el Senado. Ustedes tienen 5 o 6. Recuerden que eso es una confederación de grupos que llevó senadores. Uno no sabe si un senador fue por el Partido Reformista o por el PRM. En el caso de San Cristóbal, el senador el único de la Fuerza del Pueblo fue bajo la. Internamente, ustedes piensan que son la segunda fuerza. Claro que sí, eso es indiscutible. A nivel nacional, pero a nivel de Senado, ¿cómo lo ven? También somos, porque la Constitución establece. ¿Y por qué retiraron la instancia? No es que la segunda fuerza lo da el voto popular, no es que haya una serie de movimientos oportunistas en el Congreso y Julito se aparece un día y comienza a convocar gente. Ven, vamos a formar un partido nuevo aquí en el Senado para hacer segunda mayoría. Eso es un absurdo. Y pasó así con Paliza. Cuando Paliza, que era el candidato del PRM al Consejo de la Magistratura, Amable y otros senadores comenzaron a armar una mayoría, un bloque mayoritario para bloquear a Paliza. Y ¿Al Consejo de la Magistratura? No, el PRM, segunda mayoría, porque se lo dio el voto popular. Bien. Doctor, hay una cosa que quería pedirte. El doctor Leonel Fernando Sales, vamos ahí, el Melanio, el que no tiene ningún tipo de restricción para decir. Tú ves que hoy, aunque el PLD es la segunda fuerza política, la figura más importante que tiene la oposición es Leonel Fernández. No es porque Leonel es parte de una coalición de fuerzas, es parte del gobierno. Es parte de este gobierno. Bien, tenemos a Cristino del Castillo con nosotros por vía remota y él tiene algunas preguntas también para usted, profesor, un ex compañero de partido. Buenos días a todos, buenos días Melanio. A mí me gustaría saber, eso que dijo
Danilo Medina, con respecto al comportamiento, a la conducta de los PLDistas durante las elecciones, de que no querían movilizarse si no había dinero. El PLD nació como una negación del PRD. Juan Bosch decía que el PRD era una especie de herramienta para ascender socialmente. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento fue un partido de cuadro, que evolucionó luego para hacerse potable electoralmente? ¿Qué fue lo que determinó que esa organización política llegara a ese punto que definió Danilo Medina en esa participación? Sencillo, Cristina, y contigo tuve ocasión de discutir en otros programas este tema. A partir del 2001 el partido se convirtió en una maquinaria electoral anodina, en el que lo fundamental era ir cada 2 años a ganar las elecciones congresuales y municipales o las presidenciales. Y nos olvidamos de que el partido también tiene unos principios fundacionales que había que cuidar. Y eso que dice Danilo, ahora yo lo vengo diciendo hace años. Crítico, yo lo decía eso. Que tenemos que volver pero muchas veces. a ese partido. Muchas veces. Sí. Muchas veces. Entonces, es un reconocimiento de un error lamentable de que efectivamente el clientelismo que de alguna manera marcó a los gobiernos reformistas, que también hizo metástasis en el PRD, lo hizo en el PLD. Yo pienso que estamos en una oportunidad para un reconocimiento sincero. ¿Qué tiempo tú tienes en el PLD? ¿Cómo es? ¿Qué tiempo tienes en el partido? Desde que éramos Salvete, y recuerdo que estaba en la sala universitaria. Año. Cuando vos se fue, a mí me compró el discurso de lo nuevo contra lo viejo y me fui a la Casa Nacional a tomar la Casa Nacional como seguidor. Yo nunca milité en otro partido. ¿Tú recuerdas quién es Cristino del Castillo? Oh, claro. ¿Quién? Cristino es un hombre. No, en el PLD. Sí, así es. Así es. Y un hombre de principio. Él habla con propiedad sobre lo que está diciendo. Es así. ¿Y yo sabe coincido. dónde trabajaron ese grupo? ¿Cómo es? ¿Dónde ese grupo trabajó en política para el PLD? ¿En qué lugar? Cristino es un hombre que viene de la diáspora. Mire, profesor, ¿y a los exfuncionarios no le van a sacar en cara la declaración jurada de que ganaron mucho dinero también cuando... Mira, cuando uno dice que el PLD se enriqueció, yo al ver la declaración jurada del gabinete dije, bueno, pero a ellos les fue mejor que a los del PLD. Yo no conozco un miembro del comité político que tenga el monto de dinero que declararon los ministros del presidente Abinader. No conozco uno solo, que tenga ese monto de dinero y que tengan también cuenta en paraísos fiscales. Yo no lo conozco. ¿Por qué cuando usted hizo el ascensor en educación no se defendió? Julito, todavía hay gente que saca el absurdo ese. Y tú fuiste, y yo hice una rueda de prensa, invité a los periodistas que fueran para que vieran lo que hice en ese momento en el Ministerio de Educación, que era un chiquero, era un chiquero el ministerio. Y yo modernicé con préstamos, porque yo no tenía, mi presupuesto era menos del 2% del PIB. Y con préstamos, con los propios contratistas, modernicé un poco la planta física porque era indigna de ser el asiento. Pero nunca hizo el ascensor que tanto se le cuestionó. Es que cuando... Subía el carro también. Ahora se habla de fake news. Pero conmigo comenzó el tema de la mentira convertida, o la percepción convertida. Y también comenzó el quedarse callado, que el que calla otorga. No, yo lo hice. Mira, yo tuve incluso que escribir un libro. Yo me retiré de 2011 a 2013 y escribí mi libro La quiebra de la esperanza, que es una rendición de cuentas de todo. Ahí hablo de los textos integrados, hablo de ese famoso ascensor que nunca existió, pero ni modo, todavía lo sacan en las redes. Melanio, dijiste 2 veces coalición de partidos. Ustedes tienen claro la cantidad de votos que tenía el PRM cuando ganó las elecciones con 1.22 y cuánto ustedes sacaron, solo ustedes sacaron un 37. ¿Ustedes creen que el PRM era más grande que ustedes? No, de ninguna manera. Se montaron en la hora del cambio e incluso con un discurso que ahora se convirtió en un boomerang. Porque a los PLDistas, como tú decías en tu comentario, le pueden sacar lo que acumularon en 16 años, pero ya estas personas en 3 meses están dando notaciones de que la cosa va a ser difícil y habrá solamente que esperar que el gobierno se ponga viejo para que tú veas cómo ese discurso se vuelve contra ellos mismos, porque el tema de la corrupción es sistémica.
donde hay un político corrupto porque hay empresarios que corrompieron. Yo fui funcionario en siete instituciones distintas y a mí se me tentó muchas veces. Ahora, a mí se me podrá imputar que soy un reformador. Donde quiera que estuve, intenté reformar. ¿Cuál es su influencia hoy en el sindicalismo magisterial? Yo cumplí una etapa, porque recuerda que vos en el 78, cuando perdió las elecciones, esa genialidad de vos dijo, ya el partido está construido un poco para camuflar el hecho de haber sacado solamente un 1% de los votos. Sí. Concluyó la etapa de construcción del partido, ahora vamos a los frentes de masa. Y yo, siendo político, fui a los frentes de masa. Comencé por un comité de base del ADP y terminé entregándole la presidencia del ADP a mi partido. A partir de ahí, yo lo que he sido político toda la vida. Naturalmente tengo una relación de años ahí muy buena, pero dejé de hacer el activismo y eso pasó a manos de otras personas. Yo quiero que el doctor del Castillo le haga una pregunta. Y si quiere, que le diga que él no es de la diáspora. No, yo no soy de la diáspora. Yo trabajé en San Pedro de Macorís. Ese era el este. Yo trabajé en una parte. Pero estudiaste fuera del país. Oye. Exactamente. A eso me refería. Me gustaría saber, Melanio, ¿cómo valoras la gestión del PRM en el gobierno? En este tiempo que tiene, son poco más de 60 días, cerca de 70 días de gobierno. ¿Qué piensas? Siendo respetuoso de la decisión que tomó el comité político a principios de agosto, yo puedo calificar la gestión del PRM, pero no enjuiciarla. Nosotros estamos guardando la tregua que tradicionalmente se le reconoce a los nuevos gobiernos, sobre todo por la situación de excepcionalidad, por la crisis pandémica que vivimos, pero no lo enjuiciamos. Nosotros dejamos que ellos cometan sus errores, que se equivoquen solo. No los vamos a ayudar a identificar sus errores. Y no lo van a ayudar, no le van ni siquiera a advertir que le quedan 30 días de tregua. Solamente tomamos nota de sus errores y en su momento entonces nosotros haremos los reparos del lugar. ¿Cuándo es el Congreso? El Congreso está en desarrollo, comenzó el 11 de octubre y debe concluir su primera etapa el 15 de diciembre. ¿Qué esperamos tener el 15 de diciembre? El partido con su estructura aceitadita, con su normativa clara, para entonces entrar en el proceso de elección de autoridades entre enero y marzo del próximo año. Bien, vamos a dar las gracias al licenciado Melanio Paredes. Profesor, déjame, nos escriben aquí que le dé un mensaje usted con su posición que siempre ha sido muy neutral, siempre pensando primero en el partido, a ese... antes de finalizar, a esos miembros del partido que están participando de este Congreso para ver si logran realmente que las expectativas y lo que se procura en este Congreso se logre, cambiando sobre todo lo que es la forma de pensar de la gente y la forma de ser. Así a los PLDistas y los que quieran regresar al partido que se ha abierto unas amplias posibilidades de participar, que participen, que opinen, que construyan al partido que queremos a partir del próximo año. Están dadas las posibilidades para ello. Y a los que creen que el partido lo pueden tener en un puño, que no, se olviden de eso. Estos son tiempos de cambio y transformación. Que se abran para que todo el que quiera participar en este instrumento del pueblo dominicano pueda participar y pueda incorporarse. Y que además seamos humildes, reconociendo los errores y tengamos el coraje de enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que son grandes y son muy graves, porque cuando aquí se suspendan esos programas de asistencia en favor del empleo y los ingresos, vamos a tener serias dificultades con un gobierno que no termina de entender que ellos están gobernando, que no estamos en campaña electoral. Bien, el licenciado Melanio Paredes, le agradecemos su participación en el día de hoy en la revista 110, miembro del comité político del PLD, y nos habló sobre todo del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Pausamos y regresamos inmediatamente.